hoy mi misión para vosotros es introduciros el Design Thinking para que podáis llegar a generar ideas inesperadas y sobre todo vuestras ideas creativas, fuera de vuestro campo del Big Data y demás. Entonces yo, lejos de definirme como arquitecto de la Universidad de Valladolid y demás, siempre me gusta definirme como 3 palabras o 3 conceptos. Soy un pensador, o me considero un pensador porque pienso con las manos en mi día a día del trabajo, constructor, porque soy un constructor de las ideas, y sobre todo cocinero. Cocinero en el sentido de que tienes unas ideas y las tienes que cocinar. Entonces, cuanto más problemáticas tengas, tienes más ingredientes que cocinar. Seguramente, que decía Roberto, al final, esa aguja en el pajar, tienes mucha información, entonces al final tienes que analizarlo para poder llegar a hacer la mejor receta posible en un tiempo determinado. Entonces, bueno, dicho un poco esto, vamos a comenzar hoy la ponencia intentando decir 5 puntos de Design Thinking, pero sobre todo en un campo más global del proceso creativo. Hoy nos focalizaremos en el equipo y en el prototipo, que en el fondo lo que vamos a hacer es generar un equipo para llegar a una solución concreta final. Entonces, bueno, aquí lo primero que voy a comentar en ese proceso es una visión global. El pilar fundamental, los 5 pilares fundamentales o preguntas que nos tenemos que hacer es si nuestro equipo, que seguramente ya lo habréis elaborado o se ha elaborado, es lo suficientemente diverso para generar esas ideas frescas. Entiendo que sí, porque estáis aquí ya todos ahí unidos para empezar a las 6 correctamente. La segunda es qué elementos debemos estudiar antes de generar nuevas ideas. Esto es, el ejemplo muy gráfico, si nos mandan a hacer algo acerca de San Fermín o de la Feria de Abril, si no vamos a la Feria de Abril o no vamos a los Sanfermines y estamos pisando el barro, muy difícil vamos a llegar a posicionarnos en un buen prototipo o en el prototipo más real para nuestro cliente. Tenemos que involucrarnos, sumergirnos en ese punto para llegar a tener todas las ideas, o por lo menos las ideas más claras. El tercer punto es en las innovaciones que podemos imaginar o que puede ser distinto. Evidentemente, cada uno de nosotros somos distintos. Entonces, ¿qué valor añadido podemos dar a ese prototipo o a esa idea que hemos tenido desde un principio para que sea, al final, única y exclusiva de ese proyecto y de ese cliente? El cuarto punto que tenemos es el criterio más importante para priorizar las ideas. Este punto es sencillito, es seleccionar y elegir. Hay que ser efectivos, porque si no tendremos muchísimas ideas encima de la mesa o en nuestra cabeza, pero si no elegimos una, estamos perdidos, porque tenemos un tiempo determinado, entonces es 24 horas. Entonces tenéis que estar constantemente retroalimentándoos para poder decidir en ese momento determinado cuál es la que tenéis que apostar por ella. Y el último punto, aunque luego lo desarrollaremos más, es cómo responden nuestros stakeholders a esas cuestiones o a estas nuestras ideas. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer punto del equipo, y en el que os decía si era lo suficientemente diverso. Por no explicar una teoría muy larga, os cuento un ejemplo que igual alguno lo conocéis. Bárbara Beskin, una abuela de 90 años de Silicon Valley, estaba en su casa, siempre su sueño había sido ser diseñadora, pero bueno, las circunstancias, trabajó en la Segunda Guerra Mundial, como enfermera, voluntariado, etcétera, etcétera. Pero viendo la televisión, vi una entrevista del gerente de Aideo, la empresa que diseñó el primer ratón de Apple, y en el cual el gerente decía que quería un equipo multidisciplinar. Entonces envió una carta como si fuese un currículum para ver si podía trabajar allí. Ella estaba licenciada en diseño. Después de muchas entrevistas la cogieron y empezó a trabajar a los 90 años allí, en Aideo. Al final, lo que se traduce en este ejemplo, sus compañeros decían que ella tenía 2 cosas muy claras. Que no le daba miedo nada, por muy loca que fuese la idea. Ella quería apostar por ella y de hecho lo hacía factible y iba hasta el final. Y luego tenía un sentimiento de decir, manténlo sencillo, que eso es un poco la filosofía también de Steve Jobs, que lo sencillo y lo único es lo esencial. Yo en el día a día tengo como mi leitmotiv también que menos es suficiente. Voy quitando esos añadidos que no me hacen falta para poder generar esa idea, la brillante, la clara, la que realmente nos hace llegar a ese punto. Entonces, ese equipo multidisciplinar que hablamos de Bárbara, nos diría, jolín, una persona de 90 años ya no encaja, ¿no? Y más en esos estados en los que a partir de los 30 años tienes que llegar ya al éxito. Entonces, nunca tenemos que dar por hecho nada. Siempre alguien nos puede ayudar a hacer algo. Bueno, antes de comenzar con la segunda parte, el prototipo importa. Claro que el prototipo importa. El equipo ya hemos visto que es fundamental, pero el prototipo importa. Para llegar a generar ese prototipo tenemos que hacer preguntas, tenemos que, entre nuestros compañeros aquí del hackathon, dentro de la startup o dentro de cualquier empresa, tenemos que generarnos esos inputs que nos van dando las preguntas que hacemos a nuestros compañeros, nos van forjando al final una idea muy concreta para hacer un test. Entonces ese test irá direccionado a una persona concreta
con toda esa información. Al final, lo que dice todo el mundo, que la información es poder, es verdad. Pero nosotros tenemos que, al final, intentar que esa gente empujarlos para que nos dé la información. No te vayan a la puerta la información. Entonces tienes que hacer esa labor de testar y de... Vale, bueno, aquí no sé si se ve muy bien con la luz, pero bueno, he intentado volver a señalar que el equipo importa y que el prototipo importa, y al igual que vosotros a las 6 pues ya se habéis estado trabajando meses o semanas antes, la idea tenemos que buscar desde una inspiración. Hemos tenido que robar muchos folios, muchos papeles para que se encienda nuestra bombillita. Entonces, al final esa bombillita se enciende, la pones en común con tus compañeros y ya es la idea del equipo. O sea, no tenemos que seguir diciendo, no, la idea es mía, no. Al final, si el equipo importa, la idea ya es común. De hecho, esa idea, cuando se transforma ya al diseño, el diseño, y empezaremos a hablar todos y según esa idea que hemos forjado, diremos, venga, tormenta de ideas, pum, 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 y uno opina de una forma, otro, para canalizar todos esos estados, llegamos al final al resultado. El resultado mejorado va a ser al final de la escucha y el diálogo con tus compañeros, porque si no tú te metes en tu casilla. Si te metes en la casilla, siempre tiene que haber esa comunicación tangencial entre todos los compañeros. Al principio puede pareceros que es como que hemos pintado una cosa azul, otra verde, otra amarilla, con una línea negra, un croquis, una idea. Nadie sabe cómo se va a forjar, cómo vamos a llegar. Pues al final tenemos un Mondrian, o sea, porque tú has dicho, venga, vamos a manejar las líneas negras, van a ser nuestros ejes. Tú tienes este lapicero, tú tienes este otro, venga, rellena uno. Al final, lo que parecía al principio simple, se ha transformado en otra cosa sencilla y simple. Vale, entonces, lecciones aprendidas. El equipo y el prototipo, ¿no? Vamos a ahondar un poco más en el equipo. El equipo podemos seleccionarlo, en un principio me han comentado que eran 4 las personas que ibais a forjar los equipos. Luego ha habido equipos de 3, equipos de 2. Entonces, los de 2 tenéis que forjar 2 papeles. Y los de 4, pues bueno, cada uno elija uno. Los de 3, pues echáis a suertes y bueno, más o menos cada uno tendrá un papel. Por un lado tenemos el generador. Por otro lado tenemos el conceptualizador, el optimizador y el implementador. Pues bueno, al final, lo que decimos de los equipos multidisciplinares, lo importante siempre es la sinergia de todos. Entonces, cada uno estará en un cuadrante dentro del equipo. Y en la sinergia de los 4, unas veces pesará más la idea hacia ese lado, otras veces hacia este lado, pero nunca tendremos puntos muy distantes. Siempre tienen que estar focalizados en un punto en común, en la convergencia de los 4, porque ahí es donde realmente tendremos el éxito del producto, porque se ha forjado desde el equipo, no desde la individualidad. Bueno, el generador, al que le haya tocado el generador, o el que se cuelgue el cartel de generador, es el que arranca, es el que al final dice, venga, yo pongo muchas ideas, porque no todos dentro de un equipo tenemos que ser los que lancemos la idea, la materialicemos, la llevemos a un fin. Entonces, bueno, ese es el que hace las cosas que pongo aquí, se inicia por medio de su propia participación, reuniendo información preguntando, etc. Es al final el que le gusta lo ambiguo, no llega a decir, ya le ponemos el sobre con este sello, con todo. O sea, él lanza un poco todo al comienzo del camino. Y al final, su finalidad, sobre todo, es encontrar problemas y encontrar los hechos. Ya vendrá otro que lo solucione. Él no quiere solucionar el problema completo. Alguien puede luego solucionar los detalles. Siguiente personaje, el conceptualizador. El conceptualizador, al final, pues es como todos decimos, es el que tiene el concepto, ¿no? Esa idea o esas ideas que el generador ha puesto encima de la mesa, él ya las define. Esos hechos que teníamos antes, él lo encuentra. O sea, él ya lo va marcando un poco más, va seleccionando, va haciendo una criba de ciertas cosas. Él prefiere no tener prioridades. Entre las alternativas, a él le gustaría, como buen conceptual que es, una única idea y, vamos, explotarla hasta el final. Pero a veces no, eso no es real. El optimizador. El optimizador es el que al final se pone las gafas de decir, sí, muy bien todo, no nos vayamos a estar constantemente soñando, tenemos 24 horas, tenemos esto y con esto vamos a llegar a un punto final que es donde tenemos que llegar a concretar nuestra idea y el prototipo para un cliente determinado. No podemos estar todo el día divagando ni volviendo a ideas antiguas, tenemos que tomar una decisión. O sea, no podemos ir para atrás, ya tenemos que ir hacia adelante. Y finalmente, el implementador. Este es el ejecutador. Así como lo que este plazo de salida, etc., el implementador es el que al final aglutina a esas 3 personas o complementa a ese equipo para decir, pues bien,
las pautas que tenemos que seguir son esta, y aquí hemos llegado, y hasta aquí hemos llegado, sin perder el norte. Al final, lo que os comentaba antes un poco de Bárbara Beskin, los cuatro llegan a estar forjando una idea y sobre todo el equipo, pero no por su currículum. Al final, lo que aporta a una persona es el perfil creativo, o sea, el perfil que vosotros tenéis que buscar. Seguramente Bárbara Beskin, además de estar allí como creativa, etcétera, etcétera, ella, ahora, aparte de que sus compañeros la escuchen, tiene una misión muy importante, que es diseñar. Y diseña, por ejemplo, lo que ha diseñado últimamente es un bastón para personas mayores. Ella tiene las dos ventajas. Está diseñando y luego es usuaria. Porque al final nosotros queremos diseñar ciertas cosas y en vez de solucionar el problema de los demás, solucionamos el nuestro personal. Si nos encargan como creativos una cosa, tenemos que solucionar el problema que nos han enfocado, no nuestros problemas personales ni hacia donde nosotros queramos llevarlo. Entonces ella al final, como es usuaria y sabe cuáles son los hándicaps y cuáles son las ventajas de hacer un prototipo, pues ella al final diseña y hace ese prototipo más efectivo o con más medios que otra persona que tendría que meterse en la Feria de Abril o en San Fermín para investigar todos esos campos, porque ella en el día a día ya lo conoce. Bueno, todo esto que hemos hablado del equipo también está en el prototipo. El prototipo, pues como ahora, por ejemplo, vosotros tenéis que generar una idea en un enunciado, Big Data, etcétera, etcétera, pues es como en la sociedad hoy en día. Aparte que la sociedad es muy cambiante actualmente, tenemos tensiones políticas, hasta hace 2 días no teníamos gobierno, o sea, tenemos una información, o sea, un cúmulo de cosas, tenemos un escenario dado. Y si tenemos que solucionar algún problema, pues depende del estrés que se nos haya generado a nosotros, con nuestra sociedad, con el día a día, hoy he venido, tengo suerte, o sea, muchas cosas, tú tienes que llegar a generar esa idea. Esa idea, al final, si tienes que comprarte hoy una televisión, vas, el comercial, si no tienes muchas ganas, el comercial te dice, esta es la apropiada, esta es la que tú tienes que llevar, y al final, esa televisión te da igual, comprar un sitio que en otro, porque son todas iguales. Ese es un tema que al final, tú tienes el problema, te planificas, lo solucionas, vosotros seguramente ahora os estáis organizando, planificando, lo ejecutaréis, solucionaréis, y el sábado a las 6 de la tarde, ya está, ¿no? Ya lo he presentado, tenéis 5 minutos de gloria, error. Ahí es un error muy grave cuando al final queremos llegar ya al final, tenemos que decir, no, venga, ya, todo. Nos estamos preguntando todo el rato el cómo. Y lo que tenemos que preguntarnos es cómo. Un poquito de oxígeno y antes del cómo tiene que venir el por qué. Tenemos que hacer una labor muy importante, que antes de esta idea, para planificar, para ejecutar, para llegar a la solución, tenemos que preguntarnos un por qué. O sea, hoy en día tenemos que explorar. O sea, tenemos la ventaja que de antes igual no teníamos esas herramientas, pero tenemos que tener un problema y vale, este es el problema. Pero no voy a ir impulsivamente hacia adelante, porque entro en esa cadena de sí, no, me alejo un poco y me pregunto por qué. ¿Por qué me están preguntando esto? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Qué tipo de cosas tengo que hacer a través de mi día a día, de mi cliente? ¿Cómo llegar a él? O sea, no tenemos que dejarnos llevar por esa rueda que nos va a arrastrar hacia un punto que bien el comercial de turno quiera, la prensa amarilla también quiera. O sea, nosotros tenemos que ser críticos y creativos para poder llegar a donde nosotros queremos llegar, y para eso nos hace falta siempre ese peldaño en el que nos sentamos cómodos para poder desarrollar nuestra idea. Esto diréis, joder, también a ver cómo se hace, ¿no? Pues al final, en la vida real, podemos ir desde lo más abstracto a lo más concreto y desde lo viable a lo deseable. Todo esto hoy en día hay muchas herramientas. El Design Thinking, que hoy es una de ellas, pues vamos a coger esa herramienta como motor, ¿no? Para poder empezar a hablar de ello. Vamos a hacer un poco de zoom en ese Design Thinking. El Design Thinking, al final, yo os diría que, por resumirlo hoy, tampoco extendernos mucho en toda la materia que esto puede llevar, vamos a analizar como 3 puntos, ¿no? Yo me he inventado un perfil, un chico, vive en Barcelona, en Melbourne, va a trabajar en Vespa, le gustan las gafas, un perfil de Oliver. Oliver al final, pues bueno, se gasta mucha pasta en el barbero, tiene sus inquietudes, pero al final tiene un problema, porque se gasta todo el dinero en ciertas cosas, y dice, bueno, acudo a una persona para que me ayude de todo esto, ¿no? Pues ¿cuál es su principal necesidad? Reducir el gasto en moda. Pero ¿cuál es lo que él dice? Esta línea roja yo no la quiero sobrepasar. Yo tengo que ir siempre a la última. Entonces, nosotros en ser perfil creativo tenemos que hacer esa labor de, venga,
voy a quedar con él en su día a día o con el cliente, en vuestro caso depende del negocio hacia donde os queréis dirigir, y ir un día desde fuera viendo cómo tu persona va a trabajar, viene, o sea, sus hábitos. Luego ya intentas con sus hábitos forjarte esos test que decíamos antes de preguntas para poder ir acertando un poco más en ese producto final que vamos al final a desarrollar. Pues bien, eso se puede ir desde objetivos. Tú llegas a la casa y tienes luego también otra labor de investigación, porque si no el primer día, ¿qué preguntas? ¿No? Nada. Te preguntas lo banal. Si tú ya has investigado un poco, o si sabes hacia dónde va esa empresa, pues ya te has ido haciendo unos checklists de cosas que tienes que preguntar. Entonces llegarás antes a ese prototipo final, o por lo menos al prototipo más real o más acertado de tu cliente. Para esto, fundamentalmente tenemos como dos ejes. Lo menos crítico para el negocio es como que estaríamos en nuestra zona de confort. Si sabemos que tenemos que hacer cualquier producto, lo que ya ha hecho todo el mundo funciona, vale, correcto, llegaríamos a un 5, no hay problema. Pero si nos vamos hacia a lo más crítico para el negocio, entramos en ese punto de que no estamos tan cómodos porque es un poco lo desconocido, ¿no? Pero es donde realmente es el valor añadido que te decía antes. Tenemos que investigarlo para poder llegar a generar eso. Y el otro eje, desde lo conocido hasta lo desconocido, pues es normal. Cada proyecto tiene que ser distinto, cada hackathon podrá ser distinto. Y si repites el hackathon, no repetirás el producto, aunque hayas ganado, porque tú mismo querrás hacer otra cosa. Tu amor propio quiere ir hacia algo distinto, porque si no todos tendríamos la misma casa con las mismas ventanas, o sea, todos tendríamos igual. Siempre tienes que tener ese punto de decir, me pone nervioso, pero quiero llegar a ello porque quiero que sea distinto. Entonces, bueno, eso al final te forja una suposición que es la más arriesgada de todas, que se encuadra en el cuadrante que decíamos arriba, entre lo más crítico y lo más desconocido, y para ello tenemos una metodología que al final lo que te hace es, tu solución más arriesgada lo llevas de la mano de una metodología y tienes unos criterios de éxito mínimos, porque al final, después de todo el proceso, tú también tienes que ser un poco consciente de hacia dónde quieres llegar. Entonces, tu capacidad creativa va de la mano de tu capacidad de éxito, porque si van desligados, tu capacidad creativa está huérfana, el éxito no va a ser el tuyo, va a ser de ese comercial, va a ser de esa persona que al final te ha dicho, venga, arrodillo, lo que sale en el catálogo, la primera planta, esta, fuera. No, tenemos que llegar a un éxito de implementación del design thinking, que al final ese éxito tiene que ser la herramienta que a vosotros os valga para que os desarrolléis personalmente con vuestro prototipo y que el cliente sobre todo esté a gusto con lo que haya hecho y tú digas, no es lo que yo haría en mi casa, pero realmente he dado en el clavo con este cliente para lo que él quiere. Y entonces, eso como se cuestiona en función de las veces que tus prototipos puedan funcionar. O sea, tienes que hacer muchos productos viables mínimos para llegar a generarte ese producto final. Y como resumen de esta primera parte así de concepto que os estoy diciendo es, hemos tocado el equipo, hemos tocado el prototipo, porque al final en la sinergia o al final en la ayuda entre estos dos puntos concretos es donde realmente vamos a tener la virtud del objetivo final. Si no, va de la mano el equipo y el prototipo, estamos jodidos. Estamos jodidos porque al final va a ser, en vez de un equipo, va a ser una silla individual y el prototipo van a ser 4 prototipos y parece que tenemos que ir a la cara o cruz para ver cuál es el que vamos a tener que presentar al cliente. Tenemos que forjar ese equipo y luchar con él hasta el final. Entonces, bueno, les había comentado a la organización que además de dar una charla, me gustaría hacer un pequeño ahora, nada, una muestrita de equipo y de prototipo. Lo que pasa es que al ser como mesas, solamente 2, no voy a pedir voluntarios, voy a señalarlos, si no queréis me decís que no, para venir conmigo aquí ahora y vamos a hacer, no sé si alguien conoce el reto de la torre de espaguetis más alta, o si ya lo habéis hecho en algún otro. ¿Alguien lo ha hecho? Lo digo para que no repitan. ¿Nadie lo habéis hecho? ¿Nadie? Entonces, bueno, si no os importa, puedo elegir a 4 y 4. ¿Sí? ¿Quieres tú? No, estoy por la última. Ah, vale. Lo ha hecho. Los dos, por ejemplo. Es que no es empiezo a venir también aquí a... Hasta que estéis. Hasta que veáis. Es el jurado. No, pero da igual, es que tampoco tienes por qué... Y a todos más. ¿Apetece también unirte a otro equipo?
¿Cómo se llama? Por si me dejan ganar. Que haya ahí a alguien de Leo. ¿Quién es de Leo? Allí, en la esquina, en la esquina. Cualquiera de los dos, esos te van a jugar bien. ¿Tienes que porque estamos cerca? Nosotros no. Es más que nada porque somos un poco... Estamos ya 4 Estamos ya 8. Es que tirar a 10 Os voy a explicar un poco las reglas. El objetivo al final es... El reto realmente son 18 minutos. Lo que pasa es que aquí vamos a hacer como un experimento de decir, vamos a tener menos tiempo, con lo cual lo que decía antes, es como el hackathon. Os voy a dar 20 espaguetis, 1 metro de cuerda, 1 metro de cinta y una nube. Y con eso vais a construir la torre más alta. Yo diré, como que suena la campana, y ahí ya no podemos ni aguantarla ni no aguantarla. Entonces, el equipo os tenéis que poner de acuerdo de cómo vais a forjar esa torre más alta. No se trata de ganar ni de... Pero al final tenéis que estar llegando a un prototipo desde el equipo. Porque es lo que estábamos diciendo, ¿no? Equipo y prototipo. Entonces, bueno, voy a intentar quitar esto, pero a lo mejor vamos a ir. Esto que nada. Que no habéis subido más aquí, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Qué es lo que haríais? 18 no son, pero ¿cuántos van a ser? Pues ahora lo decido, en función del tiempo que nos quede, luego para hacer una pequeña reflexión, porque he visto que eran 45 minutos de charla, Roberto me ha dañado algún minuto, me ha parecido, entonces pues bueno, voy a ver, vamos a decir, no ahora, estamos en un 7 o 8 minutos, si parece bien, yo os digo eso, y cuando sobre todo digo 3, 2, 1, o sea, cuando quede algún minuto, porque también es importante que alguien en el equipo en algún momento diga, chicos, vamos a dejar de producir porque tenemos que materializar, tenemos que poner a trabajo algo para que lleguemos a ello. Entonces, eso es fundamental. En un equipo no estemos cada uno individualizados y que alguien diga, oye, vamos a hacer esta prueba para que ya realmente a ver si funciona. Entonces, bueno. Los tres, por ejemplo, en esta mesa, me falta otra persona, ¿no? ¿O alguien ha querido subir? ¿Subes tú también con nosotros? ¿No? ¿Subes tú también con nosotros? No. Sí, esa chica tiene que subir también. No quiero. Sí, que sí. Venga, ¿tú esto con nosotros? Venga. 4 y 4 aquí. Lo que voy a decir es que la nube tiene que ser el punto más alto de todo esto.
se puede partir? Eso hay que hacer. Bueno, si mi mujer se me ha olvidado la tijera, se me ha caído por el camino. Entonces, si tenéis una que bueno, de momento la... ¿Veis claro cuáles son las cosas, no? Cuando yo diga más o menos ya que se va a acabar, la torre tiene que ser estable. Por lo tipo, no la podéis aguantar ni que cada uno se esté diciendo Iván, y yo te aguanto por aquí, nada, no. ¿Se pueden partir los espaguetis? No, los espaguetis son únicos. Son 20, es una estructura, está la. Si se rompe uno me pedís que tengo por allí. Las creatividades que temas son creativos. Bueno, aquí tengo. Luego eso, sube. Pero no se puede partir, ¿no? No se puede partir. ¿Cuerda? ¿Cuerda? Sí, si no va ligera o bueno, si no, con la mano se puede ir cortando la cinta esta y se les acaba de luego con cuerda, pero en principio. Venga, vamos a hacer una cosa. Para ir no alargándonos, la cuerda no se puede cortar y esto lo podemos hacer con manos. Y así ya continuamos. ¿Parece bien? Entonces, la cuerda la vamos a hacer. Son las 12:51, entonces parece que, digamos, la organización a la 1 y luego tenemos 5 minutos de reflexión. ¿Parece bien? Completamos a la 1 minutos. Perfecto. El siguiente es Víctor Pascua, si no le importa. Víctor, empezamos. Está montando toda una máquina virtual. ¿Cómo lo veis? No, ahora es esto. Primero vas a ahora cuando miras el metro dirás papel, Iván. ¿Pueden utilizar papel? Papel y dibujar. No, solamente la imaginación, ¿no? Sí. De hecho, Para que pese. Para que aguante. la cuerda, lo más importante es que tienes el punto más alto. Pero no cae mal. Bueno, porque precisamente es que hemos dicho el suelo, sino una tren, una tren. Sí, la pregunta, esa es la trampa de... No, pero la cuerda, mira, uno juega un partido descalzo y el otro que tiene la gana más fuerte. Sí, madre mía. Es una destructora. Comentamos ahora que tienen que empezar ahora.
mismo espagueti. Si no tienes la mesa, puedes pegar espagueti a la mesa, el paquete vale 4 euros. Has pedido espagueti de natura. Que es la base sólida. Si tú esos espaguetis sin punto y les pegas como si fuesen las paredes del edificio, los que hacen, tú haces 3, tú haces 4, tú ya 4 diferentes no te han hecho falta para hacer una base, ya está la base dada. Entonces tienes otros 3 para subir. Entonces, claro, esto al final, por eso preguntaba, si alguien lo ha hecho, ya tiene secuencia de críticas, ¿no? Es un poco la idea de que cada uno... ¡Qué presión! La primera base. Yo haría la están tirando todos de técnica para medio. Dale. Quedas el plano genial. Vamos, tu espalda queda muy bien. Muy chulo. ¿Qué tal ahora? Bueno, pues nada. Le han mandado un correo diciendo que lo compra ya. Aprovechar un poco eso, porque realmente luego cuando estoy trabajando en esto, la compañía es intentar sumar para llegar a... Estoy pensando que a las 6 tenéis que llegar a pasear, vais a llegar a y va a generaros un poco a veces también ese campo de visión de tienes una raíz de posiciones ya podrías hacer eso, no puedes colocarlo como haces un for por el array en un byte.
¿Ha puesto más que 2? Me ha puesto 8. Es como pesa la nube, esa. Cada uno tiene que dejar las manos fuera de la torre, ¿eh? 5, 4, 3, 2, 1, Ha sido un claro fracaso. Esto es a las 6 al final. Sí, mira cómo funciona. Ella sabe, yo doy la vuelta. Las luces. Las luces, sí. Hago yo. La reflexión es al final, ¿quién son los mejores jugando en esto, no? Los matemáticos, los ingenieros, el jurado, el no jurado. Pues la respuesta es que los mejores son los niños. Los mejores jugando son los niños, porque los niños disfrutan. Los niños no han estado pensando si tengo que poner la base cuadrada, si tengo que hacer 2 triángulos, si tengo que subir para arriba, tengo que bajar para abajo. Ellos, lo que decíamos antes, ya saben intrínsecamente que son un equipo y lo que hacen es constantemente ir probando. O sea, vosotros habéis apostado al final por una estructura que habéis estado planificando, lo que decíamos antes, ¿no? Planificamos, usamos la instrucción, ejecutamos y llegamos a ese punto final, ¿no? Pues los niños empiezan a jugar y esto no es el ensayo y error. Venga, va, pues un poco más aquí, un poco más allá. Han probado desde el principio, no han dejado la nube para el final, no han dejado ese objetivo de decir, lo pongo al final y con eso ya lo construyo, porque eso es un error. Hoy en día la nube que os he puesto la habéis dejado todos para el final. Si hubieseis visto cuánto pesaba la nube, seguramente hubieseis hecho otra estructura, hubieseis prototipado. Si me cae así, me levanto. Si cae así, me levanto. O sea, es un poco la idea. Los niños están constantemente divirtiéndose, jugando, no se enfocan en esa planificación que marcamos nosotros, ¿no? Nos orientamos, nos planificamos, lo construimos y entonces nos pasa esto. Error. Nos hemos tirado todo el juego, se me ha caído, lo habéis intentado con un tirante al final, a ver si... O sea, es un poco, ¿no? Es decir, bueno, intento solucionarlo en el último momento para ver qué tal. Los niños empiezan, orientan, miran por la ventana, jaja, vuelven a construir, o sea, disfrutan. En el hackathon no tenéis que pensar en los 5 minutos que os dan luego, tenéis que ir poco a poco y dialogando el equipo, venga, el conceptualizador, el optimizador, o sea, contaba un poco de la idea del equipo para llegar al prototipo y en vez de esperar a que ellos digan 3, 2, 1, el proceso, oye chicos, si tuviésemos que entregar, porque nos dicen 10 minutos antes, ¿tendríamos ya la caja con el lazo rojo para poder presentarlo? Sí, podría tener alguna carencia, pero ya tendríamos, como quien dice, la presentación niquelada. Entonces, disfrutamos en ese último final, que es donde realmente va a estar la diferenciación.
Entonces, bueno, contar que la nube no deja de ser una metáfora y que es como en todas las empresas, que tenemos un objetivo y lo que queremos es llegar ya a ese objetivo final. Entonces, nos agobia llegar a ese objetivo, nos agobia tener que solucionar ese problema desde el comienzo. La nube al final no sabemos cuánto pesa hasta que, o sea, ese objetivo no sabemos cuánto pesa hasta que no lo testamos. Entonces es lo que nos ha sucedido a todos, ¿no? La nube. Podría haber cogido una nube más chiquitina y hubiese sido más fácil porque no hubiese tan maleado. Entonces la estructura del espagueti tenemos que haberlo duplicado. Entonces, tenemos que ser muy conscientes hoy en día de que el objetivo tiene un peso importante. Entonces, ese objetivo, aunque si nos caemos, nos volvemos a levantar. Y nos volvemos a levantar, porque si no, nos jugamos todo a una única baza. Y ese es un error. O sea, tenemos que ir probando, testando, o sea, tenemos que prototipar constantemente. Y bueno, chicos, un placer haber estado hoy aquí con vosotros, agradecer a la organización y a los colaboradores. Y nada, deciros que desde Startup Astronaut, si luego queréis, tenemos cursos también gratuitos para seguir un poquitín ahondando en toda esta materia. Entonces nada, un placer y ánimo y mucha suerte.